Bienvenidos amigos, este es un video dedicado a los muchachos en el cual vamos a tratar el tema de introducción a programación orientada a objetos en el lenguaje de programación C++. Antes de iniciar, yo quisiera hablar un poquito sobre ciertos conceptos que tenemos que tener en claro en el momento que hablamos de la programación orientada a objetos. Uno de ellos, por supuesto, que tienen que ser las clases. Esto de las clases lo podemos ver como la abstracción de personas, cosas, instrumentos que existen en el mundo real. Por ejemplo, aquí tendríamos la clase, que la clase es animal. Aunque claro, también podríamos tener dos clases, una clase que fuera perro y una clase que fuera gato. Simplemente intentan generalizar más con animal, pero al fin y al cabo es una abstracción. Otro concepto clave de la programación orientada a objetos, pues claro, valga la redundancia, son los objetos. Que esto hace referencia a que con base en una misma clase podemos sacar copias de distintos objetos, pero que van a ser diferentes. Por ejemplo, perro y gato pertenecen a la clase animal, pero cada una es una copia o es un objeto independiente y diferente. Tienen diferentes atributos, muchas veces tienen los mismos atributos, pero tienen diferentes datos en cada atributo. O sea, los dos tienen un nombre, pero se llaman distinto. Los dos tienen una edad, pero se llaman distinto. Y también muchas veces, pues, comparten los métodos, porque pertenecen a la misma clase, aunque utilicen diferentes. Esto quiere decir que los cambios que se vean ejecutados, por ejemplo, sobre perro, siempre van a afectar solamente a perro. Puedo volver a crear otro objeto llamado perro2 que se llame igual Pancho, que tenga, no sé, 3 años, que sea más joven, que tenga exactamente los mismos métodos, y lo que le pase a este perro no va a repercutir en absoluto a lo que le pase a perro2. Los objetos, lo vuelvo a repetir, son algo independientes. Si es necesario que tú por tu cuenta vayas a revisar los conceptos de una forma más profunda y más avanzada, recuerda que esto es la base para iniciar en la programación orientada a objetos. Este paradigma de programación tiene también otros conceptos importantes que se podrían investigar, como es la encapsulación de atributos, o como es la herencia o el polimorfismo. Pero eso lo podemos ir viendo conforme a la práctica. Por ahora podemos dejarlo con estos conceptos y empezar a ver un poquito de código de programación. Vamos a continuar abriendo nuestro editor de texto o editor de código de preferencia. En mi caso es un ID, es Visual Studio Code. En el caso que tú no tengas ningún editor de código, para que tú no tengas que hacerte tanto bolas con esto, yo te recomiendo que te descargues algo como Coblox. Es gratuito y lo que más me gusta de este tipo de editores de texto, editor de código, es que son gratuitos y en el momento que tú lo instalas, se instala en automático un compilador y se instala tu ID y todos los componentes necesarios para trabajar con C++. A diferencia mía, que yo tuve que instalar el compilador aparte para poder compilar código de C++, y nada, esa sería la única diferencia. Pero bueno, yo voy a iniciar aquí y vamos a crear un nuevo archivo de texto. Vamos a seleccionar que sea de C++ y yo inmediatamente lo voy a guardar.
lo voy a guardar en una carpeta que tengo aquí en escritorio que se llama Programación orientada a objetos C++. Y lo vamos a llamar como discos.cpp. Muy bien, ¿por qué discos.cpp? Vamos a explicarlo. Esta va a ser la creación de un modelo de programación orientada a objetos para administrar y controlar una tienda de discos. Vamos a dividirlo. Aquí se me mueve. Perdón, sí. Este teclado. Como este teclado es de Mac y estoy en Windows, pues a veces se pone chistosa la cosa. Pero muy bien. ¿Cómo vamos a iniciar? Cada vez que trabajamos con C++, nos tiene que tener en claro que debemos básicamente por default incluir una librería que se llama IOStream. IOStream. Y parte de esa librería para poder usar funciones como cout directamente sin tener que llamar a la clase, vamos a utilizar algo llamado using namespace std. Y ahora sí vamos a agregar algo llamado nuestra función principal, que ya sabemos que es inMain, y abrimos nuestras llaves. Muy bien, recuerden que esto de std es para no tener que estar llamando a cada rato a la clase std y estarla haciendo así, sino que simplemente ponemos cout al 60 y listo. Muy bien, vamos a repasar un poquito la problemática. Creación de un modelo de programación orientado a objetos para administrar y controlar una tienda de discos. Primero, nos está diciendo que es programación orientada a objetos, así que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a necesitar tener los objetos principales, que en este caso van a ser discos. Así que yo lo que voy a hacer en este momento, fuera de mi función principal, vamos a crear clase discos. Y le vamos a dar class discos y terminamos con punto y coma. Muy bien, ya en el momento que decimos que la clase se va a llamar discos, vamos a empezar a elegir si queremos que nuestros atributos sean públicos o sean privados. Si yo quisiera que mis atributos fueran públicos, basta con escribir public y todo lo que esté después de public va a ser de acceso público. En cambio, si le pongo private, le vamos a dar un cierto grado de seguridad a los atributos. Por ejemplo, aquí vamos a agregar atributos y vamos a pensar un poquito en los atributos de los discos. Voy a agregar un string y voy a agregar. Muy bien, vamos a continuar con nuestro problema, que estamos creando un modelo de programación orientada a objetos para administrar y controlar una tienda de discos. Estábamos agregando los atributos, entonces vamos a seguir con esa función. Agregué un string, que el nombre de la variable es nombre porque va a hacer referencia al nombre del disco.
vamos a agregar un int y lo vamos a llamar año. No voy a evitar utilizar la ñ porque puede que no haya ningún problema, pero por si acaso y por buena práctica no la vamos a utilizar. Vamos a tener el año del disco, tenemos el nombre, hay que pensar en qué otro dato necesitamos. Necesitamos el autor, el cantautor, claro está. Necesitamos otro string que va a ser la disquera. Y vamos a terminar, ¿qué les parece?, con un float que sea precio. Porque los discos obviamente llevan precio, ¿no? Muy bien, tenemos estos 5 atributos que son de tipo privado. Es decir, no se puede acceder a ellos de forma externa desde la función principal. Ahora vamos a crear algo denominado como constructor. Es buena práctica que el constructor se llame igual que la clase, así que lo vamos a crear como discos. Y el constructor hay que agregarle, pues ahora sí que todas estas variables. Aunque la realidad es que basta con agregarle el tipo de dato. Yo solamente voy a agregar el tipo de dato, o sea, algo así. Y las voy a ordenar en el mismo orden que están aquí. Pero también yo podría ponerle string nombre 2 o nombre solamente. Pero bueno, solamente voy a agregar el tipo de dato de cada una de las variables, pero que quede claro que podría ser de otra forma para definir el constructor. Muy bien, entonces tenemos un entero, otro string y terminamos con un dato flotante, ¿no? Algo de punto decimal. ¿Qué es esto del constructor? El constructor, viéndolo en muy pocas palabras y explicándole de una forma un poquito muy sencilla y simple, es una especie de función, una especie de método que nos ayuda a inicializar los atributos, ¿vale? El constructor siempre trabaja con los atributos, entonces el constructor ayuda a inicializarlos. Muy bien. Ahora vamos a tener algunos métodos. Voy a por aquí a escribir métodos. Y antes de empezar a escribirlos, pues vamos a analizar el problema. Creación de un modelo de programación orientado a objetos para administrar y controlar una tienda de discos. Vamos a hacer esto más grande, donde vamos a decir, donde podamos, ¿qué vamos a poder hacer en una tienda de discos? Vamos a poder agregar nuevo. Vamos a ponerle un guioncito. Agregar nuevo, vamos a poder actualizar discos existentes. También vamos a poder eliminar discos existentes, porque claro, no vamos a eliminar algo que no existe. Y vamos a poder mostrar discos existentes. Esto la verdad que no es cosa del otro mundo. Esto en programación se le conoce como CRUD, que esto de CRUD no es otra cosa que create, o sea, crear, o sea, agregar. Luego tenemos read, que se hace referencia a leer, o en este caso sería mostrar, o sea, que podamos leer datos, que en este punto sería pues mostrar los discos existentes. Luego tenemos la U, que es update. Update pues en español es actualizar, y es que podamos actualizar los datos de discos que ya existen. Y tenemos la D, que hace referencia a delete. Delete obviamente viene del inglés eliminar,
y eliminar discos existentes. Muy bien, vamos a continuar. Ya sabiendo que nosotros vamos a tener que hacer estas 4 funciones, voy a agregar los métodos correspondientes. Es muy interesante esto de los métodos porque no deja de ser funciones, claro está. Vamos a repasar un poquito de teoría del lenguaje de programación C++. Si yo hago una función void, esto significa que este tipo de función no puede retornar algo, porque las funciones void no retornan absolutamente nada. Entonces, cuando yo hago una función de tipo int, es porque en teoría estoy esperando que la función retorne un entero, ¿no? Un número entero. Y así sucesivamente con todos los demás tipos de datos. En este momento creo que no vamos a retornar nada hasta que empecemos a trabajar con el método de mostrar. En cada uno de estos no vamos a retornar nada. Puede que en actualizar retornemos los datos ya actualizados, pero ahorita no se va a retornar mucho. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que los métodos que voy a utilizar van a ser de tipo void. Vamos a iniciar. Primero vamos a tener el que se llama agregar disco. Muy bien. Y hay varias formas, claro, de hacer esto de agregar disco. Para agregar un disco pues necesito ciertos parámetros, ¿no? Necesito el nombre del disco, el año del disco, el autor del disco, la disquera y su precio. Podría pedir que me pasen los parámetros y ya simplemente agregar el disco. O podría hacer eso de pedir los datos dentro de esta misma función. Así que solamente para aclarar, esto de pedir cada uno de estos datos lo vamos a hacer dentro de la función agregar disco. Muy bien. Vamos a crear otra función que va a ser void actualizar disco. Actualizar disco. Muy bien. La siguiente función va a ser actualizar disco. Esta va a ser igual de tipo void porque no vamos a regresar nada por ahora. Y también vamos a crear eliminar disco. Esto de eliminar y actualizar disco es muy interesante porque lo ideal es que le deberíamos pasar un identificador del disco para saber qué disco va a ser eliminado. Eso nos hace preguntarnos que nos hace falta un atributo, que sería un identificador. Vamos a crear un nuevo atributo que se va a llamar identificador. Y con este atributo vamos a identificar como disco 1, disco 2, disco 3 y a través de ese identificador los vamos a ir eliminando. Vamos a continuar con la programación orientada a objetos con el problema que estamos haciendo, que es creación de un modelo de programación orientada a objetos para administrar y controlar una tienda de discos en el lenguaje de programación C++. Lo último que hicimos fue agregar un identificador y estábamos hablando de que es interesante porque generalmente para actualizar y eliminar un disco, pues no lo puedes decir así como así, ¿no? Tienes que decirle, oye, ¿qué disco quiero eliminar? O oye, ¿qué disco quiero actualizar? Y aquí pasamos un identificador. En este momento no va a ser necesario, de hecho no va a ser tampoco necesario realmente la función, bueno, el método eliminar disco, que se elimina a sí mismo, porque lo vamos a eliminar de una lista. Tampoco vamos a necesitar el método del mismo objeto de agregar, porque igualmente lo vamos a hacer a través de una lista.
Lo que sí vamos a necesitar va a ser este método de actualizar disco, donde vamos a actualizar los valores del mismo objeto, y también vamos a crear un método que se va a llamar mostrar discos. Muy bien, vamos a hablar de que necesitamos nosotros trabajar a través de una lista que pueda guardar pues todos los discos. Esto es interesante porque vamos a necesitar de una librería que se llama Vector. Esta librería que se llama Vector sirve para poder crear vectores, que también los podemos conocer en este caso como una lista. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de esta forma y va a ser un vector de forma global. Todas las variables globales las voy a poner antes de la función principal. Por aquí voy a poner algo que se llama variables globales, y voy a decir que la primera variable global va a ser un vector al cual yo le voy a pasar que sea, aquí le voy a pasar el tipo, pero yo quiero que el vector contenga objetos, los objetos de la clase discos. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser meter como objeto mi clase discos, y luego de esto creo mi lista, que en este caso se va a llamar lista. Muy bien, ya una vez teniendo en cuenta lo de la lista, teniendo en cuenta que vamos a ocupar estos dos métodos, teniendo los atributos y teniendo el identificador, que va a ser muy importante, vamos a ir al método principal. Aunque, por ejemplo, aquí ya tengo 6, aquí me faltaría 1. Y también cabe mencionar que nos va a faltar otra variable global que se va a llamar id contador global. Muy bien. Vamos a continuar. También cabe mencionar que los atributos siempre, como buena práctica, tienen que iniciar con minúscula, las clases con mayúscula, y la clase se tiene que llamar igual que el constructor. También vamos a realizar antes de la función principal las diferentes lógicas, ¿vale? Cuando nosotros en esta clase de discos tenemos constructor y tenemos métodos y obviamente los atributos, tenemos que crear aparte la lógica que va a seguir el constructor y la lógica de cada función, ¿no? De cada método. Que esto básicamente es como crear una función. Por ejemplo, vamos a tener el constructor que viene de la clase discos y se llama discos. Y aquí como parámetros le tenemos que pasar cada uno de estos, justo en el orden que están, que inicia como identificador, pero es muy importante recordar que tiene que ser un nombre distinto, porque esto ya es un atributo. ¿Ven? Identificador. Y estamos llamando a la clase madre que se llama discos, ¿no? Entonces no podemos utilizar tenemos para hacer el llamado en el constructor, vamos a agregarle un pequeño 2. Luego tenemos string, nombre, año, autor, disquera, año, autor, disquera, y si no me equivoco, tenemos precio. Y abrimos llaves y cerramos llaves. Esto es, bueno, a mí no me gusta hacerlo, pero lo voy a hacer para que sea un poquito más legible, que es dar un salto de línea en esta parte, pero bueno, simplemente para que se puedan ver todos los parámetros que necesita este método. Básicamente lo que tenemos que hacer en la lógica del constructor, porque esto me gusta llamarlo la lógica del constructor, es hacer la inicialización de las variables, porque ya sabemos que básicamente un constructor hace eso. Entonces es tan sencillo como decir que
identificador es igual a identificador 2. Y así con cada una de las variables. Y listo, en teoría ya tenemos los 6 atributos inicializados. Muy bien. Con esto ya podemos empezar para darle un poquito más de sentido a lo que estamos haciendo, a la función, a picar código en la función principal. Y lo que vamos a hacer es un pequeño menú para decirle al usuario las diferentes cosas que pueda hacer. Vamos a iniciar con un cout donde va a ser seleccione una opción y vamos a darle un salto de línea. Antes de esto vamos a darle un poquito nada más de diseño para que también no se vea en el borde de la pantalla. Y ahora sí, vamos a escribir las siguientes opciones de esta forma. Y agregamos un enter. Y vamos a decir que la número 1 va a ser agregar nuevo disco. ¿Va? Y luego vamos a decir algo como 2. Actualizar disco existente. Luego vamos a dar otra vez aquí. Y luego mostrar discos existentes. Y vamos a terminar, bueno, todavía no. Eliminar disco existente. Y terminamos con la número 5. En este caso sería salir. Y aquí vamos a dejar. Igual, por temas didácticos, vamos a cortar. Vamos a cortar esto un poco para que se vea de esta forma. Muy bien, para que la persona pueda seleccionar una opción tenemos que crear algunas variables aquí arriba, aparte de otras variables que nos van a servir a lo largo del desarrollo. Vamos a crear una variable llamada menú. Y esta variable llamada menú va a recibir va a ser leída para saber qué es lo que queremos del usuario. Luego vamos a crear también ciertas variables de tipo bandera que yo utilizo mucho para alguna lógica del programa y así. Las voy a poner de tipo booleanas y se va a llamar bandera y la vamos a inicializar como verdadero. Y ahora vamos a crear un do while. Un do while donde vamos a decir que mientras que bandera sea verdadero, que se repita infinitamente. Y ahora sí, dentro de este do while vamos a crear un switch. Un switch que va a tener 5 casos. Acompañado, por supuesto, de su break. Muy bien, van a ser 5, entonces 1, 2, 3 y 5. Ajá. Solo que el último es conocido como el... no. Vamos a crear un último que sea un default. Muy bien, ahora vamos a cambiar esto. Y listo, como que esto ya está teniendo estructura, vamos a empezar a hacer algunas cosas, como por ejemplo en el default. Vamos... Este código lo que hace es borrar la pantalla y así como que le damos pues, un poquito más de claridad al código. Y vamos a decir algo como opción, evitamos acentos, opción no válida. De hecho, el mismo editor de texto me lo dice. Para esto de agregar acentos hay que ingresar una librería que agregue el tipo de
el tipo de lenguaje que se está utilizando, el tipo de caracteres que es aceptable por C++, y incluya la ñ, incluso otros caracteres especiales, pero lo vamos a dejar de lado. Y aquí hacemos un salto de línea, ¿no? Y también vamos a agregar, para que haya tiempo del usuario de leerlo, un system pause que hace una pausa en el sistema. De una vez vamos a copiarnos esto, lo vamos a agregar en la opción 5. Vamos a poner un mensaje que diga: hasta luego. Y vamos a salir del bucle. ¿Cuál es la condición del bucle? Pues que esto sea verdadero, ¿no? También podríamos escribirlo de esta forma. Es exactamente lo mismo. Y aquí lo que vamos a hacer es decir que nuestra bandera va a ser falsa. Esto lo pongo de esta manera y no con un 0, para que también se den cuenta que un booleano acepta 0 como falso y 1 como true. Muy bien, vamos a empezar a probar esto que estamos haciendo. Para probarlo yo me voy a... muy bien, la forma en la que yo lo hago es yéndome a la carpeta donde está guardado. Este es un pequeño truquito porque esto se llama discos.cpp y yo le doy cmd. Esto simplemente me va a abrir una terminal en la posición de la carpeta programación orientado por objetos C++, y esto me permite, pues digamos que trabajar con los archivos que se encuentran dentro de esta carpeta. Con G++ activo el compilador que yo tuve que instalar externamente en el equipo de Windows. Con el -o le digo que cree un ejecutable llamado discos. Y luego le digo el archivo que tiene que compilar de C++, que se llama discos con su extensión .cpp. Me acaba de enviar un error en la 94, que estoy casi seguro de que es. Y C++ en la función system es mejor si lo ponemos con comillas dobles. Más bien, así se tiene que poner, porque si no hay errores con las funciones de system. Muy bien, vamos a volver a compilarlo. Me dice, muy bien, ya vi el error. En la línea 54 escribí nombre, tiene que ser nombre con N, y aquí tuve exactamente el mismo error. Y esto también es un error, se me fue. A ver, esperemos ya no haya más errores. 83. Claro que sí, hay que pasarle al switch la variable menú. Muy bien. La tercera, o más bien cuarta, es la vencida. Y listo, ya compiló de buena forma. Eso significa que debió haber creado un archivo llamado discos.exe, que es un ejecutable. Vamos a ejecutarlo. Y podemos ver que inicia de buena forma el programa: agregar nuevo disco, actualizar disco existente, mostrar discos existentes, eliminar disco. Vamos a meter un 23, opción no válida. Y se queda dando el bucle infinito en opción no válida. Eso se debe a esta parte. Todo esto lo debemos de meter dentro del do while. Muy bien, pero básicamente, bueno, tenemos que volver a probarlo. Y lo malo es que esta terminal ya se bugueó en un bucle infinito. Y vamos a repetir el proceso. Muy bien, ahora sí, metemos un 34. Opción no válida. Y volvemos al menú. Y si yo le doy
5 me saca del programa. Entonces, digamos que las cositas que hemos hecho pues están funcionando de manera correcta. Muy bien, vamos a continuar. Esto lo voy a hacer así porque se veía medio feo. Muy bien. El objetivo entonces básicamente es lograr que todas las funcionalidades, que son 4, pues valga la redundancia, funcionen de manera correcta. Aquí podría agregar yo algo como system. Y esto va a hacer que todo se vea mejor. Muy bien. La realidad es que nosotros solo vamos a ocupar estos métodos. Todo lo demás lo vamos a hacer con funciones que podríamos y que las vamos a dejar dentro de cada caso. Por ejemplo, en el primer caso que tenemos que agregar un nuevo disco. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues hay que prestar mucha atención. Para funciones de buenas prácticas voy a crear una función llamada agregar disco y la voy a declarar en esta parte que sería void agregar disco y voy a empezar a trabajar en una función llamada agregar disco que la vamos a definir hasta el final del documento. Funciones. Entonces vamos a tener de tipo void agregar disco y vamos a empezar a trabajar por aquí. Lo primero que vamos a hacer en el momento de agregar un disco pues es obviamente vamos a necesitar unas variables primero que nada que van a ser algo como estas nos servirían porque van a ser exactamente las mismas. Si se fijan, son las variables que hay que darle valor para poder agregar un nuevo disco. Y como voy a estar trabajando, bueno, no debería haber, creo que ningún problema con manejar los nombres de esta forma. Muy bien. Entonces, vamos a empezar primero con un poquito de limpieza y vamos a hacer una línea donde le digamos al usuario que ingresa nombre del disco. Para nosotros poder ingresar un string con espacios, vamos a utilizar una propiedad llamada getLine, me parece. Y getLine va a recibir el parámetro sin, coma, la variable que se va a recibir en este momento, que es nombre. Y esto básicamente hay que hacer con cada uno de estos, así que yo me voy a copiar y pegarlo otras 4 veces. ¿Por qué no inicio con el identificador? Porque ahí les va un truquito. Momento de mencionarlo. Para que yo cree una variable de tipo global llamado incontador global, porque esto es de tipo global, ¿vale? La creé para que yo pueda contar los discos que tengo. O sea que en este momento que alguien accede a agregar disco, yo voy a poner que mi contador global aumente en 1, ¿no? Vaya aumentando. Conforme vayan agregando discos, va aumentando mi contador global. ¿Y eso también con qué finalidad? Porque mi contador global lo voy a utilizar como identificador. Así no se van a repetir los identificadores, porque cada vez que agreguen uno, se aumenta en 1 y digamos que van a estar consecutivamente. Entonces, ingresa nombre del disco, muy bien. Luego tenemos ingresa año del disco, solo que aquí hay una diferencia. Como esta es una variable de tipo entero, no hay necesidad de hacer lo anterior. Así que
lo haremos de la forma más tradicional. Y pasamos la variable, que en este caso sería... Muy bien, seguimos, ingresa el autor del disco, y aquí voy a poner autor, ingresa la lista del disco, y pasamos lista, y al final ingresa el, el precio del disco. Y muy importante, igual que en el anterior, el precio lo ponemos de manera tradicional. Ahí pasó. Muy bien.